Vamos a estar en el libro de Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 16 y 17. Vamos a leer la bendita palabra dándole gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra la Biblia dice así en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bendito sea el nombre de Dios. Estamos hoy con el tema, el Evangelio no es religión. Ese es el tema que queremos compartir en esta hora de mediodía acá en Honduras, por la noche en España, más tarde en Estados Unidos. Igual a nuestros hermanos del Salvador, de Guatemala y de las Islas Caimán también les saludamos en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios. Estaremos hoy bajo el tema, el Evangelio no es religión. El Evangelio es poder de Dios. Aquí lo dice claramente la palabra del Señor, cuando dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Y cuál es el poder del Evangelio? Que el Evangelio tiene salvación y tiene vida eterna. Ese es el poder de ese Evangelio. Esa es la esencia del poder del Evangelio. El poder del Evangelio es que tiene salvación y vida eterna. Ahora muchos le han quitado ese poder y le están dando otras demostraciones, según ellos, de poder que no tienen que ver con la esencia del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios y aquí dice claramente para salvación. Hoy muchos lo están usando para prosperar, para hacerse ricos, para tener buenas vacaciones, para hacer un proyecto, para tener una empresa, para conseguir la visa en la embajada americana. Para eso utilizan el Evangelio muchos hoy en día. No es malo tener fe en Dios y pedirle a Dios en todos los actos de nuestra vida. Pero el poder del Evangelio no se resume en cosas materiales. El poder del Evangelio se resume en que da salvación y vida eterna. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío, al griego, a quien sea. Dios no hace acepción de personas. Por lo tanto, el Evangelio es poder de Dios, no es religión. El Evangelio no es religión. Y quiero enfrascarme en ese punto porque a través de ir desarrollando la enseñanza, vamos a ir demostrando, comparando el Evangelio con las religiones, para que usted vea que el Evangelio es mucho más que una simple y vulgar religión de este mundo. Ahora escúcheme. La palabra evangelio quiere decir buenas noticias o noticias de bendición. Eso quiere decir la palabra evangelio. Buenas noticias o noticias de bendición. ¿Y cuál es la buena noticia? Que hay salvación para todo pecador que se arrepienta en la buena noticia. Y la buena noticia es que Cristo murió en la cruz del Calvario y que con su sacrificio regala salvación y vida eterna a todo aquel que cree en Él y en su obra expiatoria. Su obra expiatoria se culminó o fue consumada en la cruz del Calvario. Cuando Él dijo consumado es en la cruz, los evangelios estaban cumplidos, su obra expiatoria estaba cumplido, había regalado en ese momento salvación y vida eterna para todo el mundo, para todo aquel que venga a buscar su misericordia. Él dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Nadie va a poder decir en aquel día, yo fui a Jesús y Jesús no me recibió. Él te sigue esperando con los brazos abiertos. Él a nadie echa fuera. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. No hay ninguno que esté en el infierno en este momento que pueda reclamar y alucir y reclamar delante de Dios, Señor, yo fui a ti, tú no me recibiste. Es falso. Él está esperando a todos los pecadores para perdonarlos, para lavarlos, para limpiarlos, para regenerarlos y hacerlos nueva criatura. Él te está esperando con los brazos abiertos. Esa es la buena noticia. Es una gran noticia que hay salvación en el nombre de Jesús. Esa gran noticia sigue vigente hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy esa noticia sigue viva. Mientras no suene la final trompeta y sucede el arrebatamiento y la primera resurrección, la gran noticia sigue firme para todos los vivos. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Aleluya. Porque mientras hay vida y esperanza, el Evangelio sigue vigente hasta este momento. No ha sonado la final trompeta, no ha sucedido la primera resurrección. Por lo tanto, el Evangelio está vigente para todo aquel que busque su misericordia en esta hora. Escúcheme, hermano, amigo que me escucha. Ya muerto, ya no hay esperanza para usted. El Evangelio es para vivos. Además, la Biblia dice que Dios es Dios de vivos y no de muertos.
porque el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Ya muerto, la noticia no te sirve de nada. La buena noticia, ya muerto, a ti no te sirve de nada. Es vivo, es ahora que estás vivo que esta noticia te sirve. Una vez muerto, esta noticia no te sirve de nada. Así le hagan misa de cuerpo presente, así lo roceen de agua bendita ahí en la catedral, así le hagan novenario, así le hagan misa de 40 días, así le hagan misa de 1 año, así le enciendan velas, aunque le dejen el vasito de agua ahí para que se lo venga a beber en la noche, usted está quebrado. No hay esperanza para los muertos. Dios no viene por los muertos. Además, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aleluya. Por lo tanto, mientras hay vida, hay esperanza. Pero ya muerto, usted está en un terrible problema eterno. Está establecido, dice la Biblia, que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Por lo tanto, una vez que usted murió, toda esperanza se ha perdido. Toda esperanza de salvación se perdió. Pero usted está vivo y me estoy yendo en este momento. Por lo tanto, la buena noticia es para usted. Que hay esperanza de salvación y vida eterna en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Hay esperanza en el nombre de Cristo. Usted todavía puede ser salvo. Mientras hay vida, hay esperanza. Una vez que se murió, no le crea cuentos a la religión que usted le van a hacer una misa, que le van a hacer un novenario, que lo van a naipear, que lo van a rociar de agua bendita. Así le hagan lo que le hagan, se terminó su esperanza en ese día. Así consiga una indulgencia con el Papa, no hay nadie que lo pueda sacar del infierno. Escuche la historia que Jesús contó del rico y Lázaro. Se murió el rico y se murió Lázaro. Y dice que Lázaro fue llevado al seno de Abraham y allá era consolado. Y el rico fue sepultado. Y estando en tormento y en clamor en aquella llama, clamó al padre Abraham diciéndole que mandara a Lázaro que le mojara la punta de su lengua. Porque estaba en un tormento. Y el Abraham le respondió, ni Lázaro puede pasar para allá, ni tú puedes pasar para acá. Tú ya tuviste en tu vida bienes, Lázaro solo males, y ahora Lázaro aquí es consolado, y tú eres atormentado por tu maldad porque nunca te quisiste arrepentir. No se fue el rico al infierno por rico, ni Lázaro se fue al cielo por pobre. Se fue porque el corazón del rico era malvado, y el corazón de Lázaro era honesto, era temeroso de Dios. Por lo tanto, mientras hay vida, hay esperanza. Amigo mío, el evangelio es para los vivos. Si usted está vivo, todavía avívese. Avívese en esta hora y busque, corra la misericordia de Cristo. Busque la misericordia de Dios. Una vez muerto, así le lloren a María, así le rueguen a todos los santos demonios, así le digan a esos pichingos de madera que no pueden oír, hablar ni ver, que no pueden caminar, que hay que... Todos los años hay que pintarlos, hay que limpiarlos, hay que cargarlos. De nada te servirán todas esas cosas. Así patalees como patalees una vez muerto, no hay esperanza para ti. Pero ahorita, si tú estás vivo, todavía tienes esperanza. Todavía tienes esperanza, porque ya muerto de nada te servirá. Así te coronen el día de los muertos. Así te pongan la placa que diga que descanse en paz. No esté en paz ese cliente. Si se murió sin Cristo, está en el infierno. Está atormentado en ese momento. Tiene problemas eternos. Así le pongan en la placa que de Dios goce. ¿Qué va a estar gozando de Dios? Ese está problemado. Allá se está bramando con todos los que mira ahí en ese lugar. Por lo tanto, es ahora el tiempo que estás vivo para que arregles tu problema, para que estés preparado para cuando suene la final trompeta o tengas que partir de esta tierra. Escúcheme, hermano. Escúcheme bien. La noticia, la buena noticia sigue vigente. Dios sigue salvando al hombre. Mientras no sucede el arrebatamiento, mientras no suceda la primera resurrección, usted todavía tiene esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Si está muerto, ya no se puede hacer nada. Así le canten, le hagan un culto los evangélicos, el culto del difunto. Así venga el mejor apóstol y el mejor profeta y que lo entierren en jardines de paz de Ibeño. No hay paz para los impíos, no hay paz para el que murió en pecado. Si murió sin Cristo, si murió de malvado, si murió en pecado, si murió sin arrepentimiento, si murió... Incluso pudo haber muerto con buen testimonio de los hombres, pero tenía pecados ocultos, comía quedito a escondidas. Y no le dio tiempo de arrepentirse. Lo siento, pero la buena noticia a usted no le sirvió de nada. La buena noticia es que el evangelio es salvación y vida eterna. Pero si usted deja de hermanitos que andan comiendo quedito, allá donde nadie los mira, allá donde nadie los ve, allá escondiditas echan sus canitas al aire, y hay unos que echan tantas canitas que ya tienen peluca más bien de tantas canitas que han echado. Entonces, esos no, para eso no hay esperanza. Una vez que usted se sale de la voluntad de Dios, usted está en problemas eternos. Por eso es necesario que nos preparemos
Pero el que murió arrepentido de su pecado, murió perseverando en Cristo y solamente en Él, solo en Cristo, a este la noticia le fue de gran bendición. Y hay millones y millones que ya murieron y se murieron con la buena noticia de salvación porque se murieron perseverando a Cristo. No fueron salvos por su propia justicia. No fueron salvos porque no pecaron, no, sí pecaron, cometieron errores, hierros y pecaron, pero la sangre de Cristo los limpiaba constantemente de todo pecado, porque perseveraron hasta el final diciendo soy cristiano, congregándose y dando testimonio de que estaban con Cristo. Y la palabra de Dios dice, y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Esas son promesas maravillosas y poderosas que tenemos en este santo y bendito evangelio. Escúcheme, ¿qué es el evangelio? El evangelio, ya le dije, son buenas noticias, o noticias de bendición, o bienaventuranzas que ha dado Dios al hombre. Ese es el evangelio. Ahora, ¿qué es en esencia el evangelio? El evangelio es la vida de Cristo. El evangelio es la vida de Cristo, es la historia de Dios, porque Jesucristo es Dios. Eso es el evangelio. El evangelio es la historia. Usted lee los 4 evangelios y el personaje central de esas historias es Jesucristo. Es la historia de su vida. Es su obra redentora, desde que nació en esta tierra hasta que expiró en la cruz del Calvario. Él nació en un pesebre en humildad y murió colgado de una cruz. Ahí eso es el evangelio, la historia de Jesucristo, la historia de Dios. Por eso es que la Biblia dice que el evangelio es poder de Dios. El evangelio que tiene fe, que tiene justicia y que tiene amor. Ese evangelio es poder de Dios, es palabra de Dios. La religión es la vida de un hombre. La religión es la historia de un hombre, o de varios hombres que se reunieron para fundar una religión. La religión es cumplimiento de cosas, rudimentos, costumbres. La religión es historia del fundador, de las palabras y mandamientos del fundador. Eso es la religión. Pero el evangelio no es eso. El evangelio es la historia de Dios, es la historia de Jesucristo, y Jesucristo es Dios, y alábelo porque Él vive en esta hora. O sea, el evangelio busca la adoración de Cristo como Dios, porque Él es Dios. Porque Él dijo, mi Padre y yo uno somos. Y en Cristo, dice la Biblia, habita toda la plenitud de Dios. Por lo tanto, Él es Dios. El evangelio busca la adoración de Cristo y nadie más. Solo la adoración de Cristo y nadie más. El verdadero evangelio, eso busca la adoración de Cristo y de nadie más, que no sea su Padre o el Espíritu Santo. Un misterio. Tenemos un Dios que se manifestó en 3 personas. Es un solo Dios manifestado en 3 personas. Dios es espíritu y a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo de Dios le dio a conocer. Jesucristo. Dios se hizo carne. Habitó en un cuerpo humano. Pero ya no. Dice la Biblia que si alguno lo conoció en la carne, ya no. Él está ahora en la condición de Dios. Con un cuerpo glorificado. Con un cuerpo celestial. Sentado a la diestra del Padre. Alábele porque Él vive en esta hora. La religión busca la adoración del hombre o de varios hombres. La religión busca la adoración de las cosas, de los ídolos, de la materia y de la filosofía. Eso es lo que hace la religión, buscar la adoración del hombre. Mas el evangelio busca la adoración de Dios, la adoración de Cristo, porque el evangelio es la historia de la vida de Cristo, de la vida de Dios. ¿Cuánto le dan gloria al nombre de Jesús? Por ejemplo, usted mira un ejemplo, los falsos testigos de Jehová. Ellos adoran a un Jehová falso. ¿Por qué? Porque el evangelio dice que el Padre toda la gloria da al Hijo y todo el juicio lo ha dado al Hijo. Yo creo que usted saque su Biblia ahí, por favor, los que tienen Biblia. Hay muchos de los que me están viendo que tienen Biblia y que bien pueden sacar su Biblia. Y pueden tomar su Biblia ahora para corroborar las cosas que les decimos. Porque hay gente que por eso no crece en la vida cristiana, porque solo quieren oír, no quieren comprobar las cosas, pero cualquiera los engaña. Mire lo que dice el libro de San Juan, capítulo 5, versos 22 al 23. Ahí claramente dice la palabra que Jesús y el Padre, o Dios Padre, son uno solo. Y dice, ahí mismo dice que los que honran al Hijo están honrando al Padre. Y los que adoran al Hijo es como que adoran al Padre. No hay diferencia en ellos, no hay egoísmo como en los hombres. Yo mismo con mi propio hijo, si alguien le da gloria a mi hijo, me voy a molestar porque le den gloria a mi hijo. Ninguna manera. Y estoy seguro que mi hijo tampoco se va a molestar porque me den gloria a mí. Porque así es la unión que hay entre el Padre y en el Hijo. Puede haber que en algunos hogares no sea así, porque no hay principios cristianos. Pero Jesús con su Padre uno solo eran. Y el Padre todo el juicio lo dio al Hijo y toda adoración se debe dar al Hijo como se adora al Padre. Eso lo lee usted en San Juan capítulo 5, versos 22 al 23. En San Juan 5, 26 también dice que ambos
independientemente son Dios y juntos también son Dios. O sea, el Padre separado es Dios, Jesús por otra parte es Dios, el Espíritu Santo es Dios y los tres juntos son Dios. Un misterio, el misterio del Dios que se manifestó de tres formas. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo de esa situación. Yo me llamo Freddy Nectalí Ventura Maya. Si usted me dice Freddy, yo soy. Si me dice Nectalí, yo soy. Si me dice Amaya, yo soy. Y si me dice Ventura, yo soy. Es igual, si usted al Dios le dice Padre, Él es. Si le dice Hijo, Él es. Y si le dice Espíritu Santo, Él es. Es el único Dios verdadero. Un solo Dios verdadero que se manifestó de tres formas. Ahora, Juan 5:27 dice que el Hijo de Dios en el Evangelio, Jesucristo, tiene autoridad de hacer juicio, igual que el Padre. Igual que el Padre, tiene toda la autoridad de hacer juicio. Por lo tanto, Él es Dios. Pero los testigos de Jehová no le reconocen como Dios. Dicen que es un profeta menor y que es un diosecito. Ellos adoran, los testigos de Jehová adoran a su fundador, que se llama Charles Taze Russell, nacido en Estados Unidos. Él fue el inventor de esta religión. Ellos adoran su religión, adoran a su fundador y las doctrinas de su fundador. Igual que los unicistas, unituristas y unicitarios de los Jesús solo, que tienen la misma doctrina, nada más que diferente. Los testigos de Jehová adoran solo a Jehová, el Padre, supuestamente. Y los Jesús solos adoran solo a Jesús, el Hijo, según ellos. Solo eso adoran. Estas doctrinas no son nuevas, son doctrinas antiguas que ya habían sido predicadas por otras personas y que se les había deshecho sus ideologías humanas. Esos son los unicistas, los unitaristas y los unicitarios. Estas doctrinas en el pasado florecieron y trataron de aparecer, pero nunca pudieron erradicarse. Sin embargo, en nuestra generación se han establecido con una gran fuerza. Imagínense que este tipo de doctrina de los Jesús solos tiene una de las iglesias más grandes del mundo, oiga bien, y está aquí en América Latina, específicamente en Guadalajara, México. Existe la iglesia La Luz del Mundo, que es una de las iglesias más grandes del mundo, y es de los Jesús solos, de los unitaristas, de unicitarios y unicistas, que es la doctrina de ellos. O sea, ellos niegan la Trinidad. Así como los testigos de Jehová niegan la Trinidad, así también estos niegan la Trinidad. Esta iglesia de La Luz del Mundo fue fundada por Eusebio Joaquín González en 1926 con su mujer Elisa Flores. Este era un militar retirado que después se metió a la política y comenzó esta iglesia con esta doctrina y se mezcló mucho en política y llevó al poder a muchos presidentes con los miembros que tenía, porque consiguió que le regalaran una vasta extensión de tierra en la región de Guadalajara, y él, como hizo crecer la iglesia, fue que regaló pedacitos de tierra a millones, a cantidad de gente. Esta iglesia tiene 180,000 miembros y él regaló terreno a un promedio de 100,000 personas, y de esa manera logró que se congregaran allí y logró introducir esta doctrina de los Jesús solo, una doctrina diabólica, una doctrina apóstata, una doctrina herética totalmente. Y estos son los Jesús solos. Entonces, el fundador, Joaquín González, inspirado por las doctrinas arianistas. Ariano fue uno de los primeros en el tiempo pasado que quiso salir con esta doctrina de negar la Trinidad y de establecer doctrinas unitaristas que niegan la Trinidad, y Eusebio, el fundador, traspasó esta iglesia a su hijo Samuel, que murió en 1964, y Samuel se la traspasó a su hijo Nazón Joaquín, que es el que está actualmente dirigiendo, por cierto, preso en Estados Unidos. Está preso y ya está próximo a ser condenado por pornografía infantil, violación a menores, corrupción, contrabando, secuestro, contrabando de drogas. Este es el fundador, este es el nieto del fundador, el que ahora está en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos de ser un violador de niños en la propia iglesia. Se aprovechó de la cantidad de denuncias que hay es increíble, de jovencitas que se aprovechaba de su condición de ser el líder espiritual de esta iglesia, La Luz del Mundo, de los solo Jesús, y se aprovechaba de ellos para ultrajarlas, violarlas y hacer un montón de cosas. Incluso le encontraron en sus computadoras fotos de estas niñas desnudas, pornografía infantil, y fue capturado en Estados Unidos y ya está próximo a ser condenado. ¿Cuál es la principal doctrina de ellos?
la de bautizar solo en el nombre de Jesús. Ellos bautizan solo en el nombre de Jesucristo. Escúcheme. Pero mire lo que dice la Biblia. Léalo usted conmigo, por favor. Saque su Biblia. Lea Mateo 28, 19. Palabras textuales del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ni siquiera como hombre en carne, sino que ya resucitado, glorificado, se le apareció a sus discípulos y les dio mandamientos y les dijo: vayan por todo el mundo y predican el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, palabras textuales del evangelio, palabras textuales de Jesucristo. Jesucristo es el evangelio es Jesucristo, porque el evangelio es la historia de Cristo, la vida de Cristo, la obra de Cristo, la palabra de Cristo, la palabra de Dios. El evangelio es Dios, es Cristo. Aleluya. Negar el evangelio es negar a Cristo. Sin embargo, estos vienen y dicen que bautizan solo en el nombre de Jesús. Solo en el nombre de Jesús. Ahora nos damos cuenta entonces que el Jesús que ellos tanto defienden y adoran no es el mismo Jesús de la Biblia, no es el mismo Jesús del evangelio, porque el Jesús del evangelio dice que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero ellos dicen que se debe bautizar solo en el nombre de Jesucristo. Entonces están diciendo que Jesús, al que ellos tanto dicen adorar, es un mentiroso, porque Jesús está diciendo la verdad y ellos están contradiciendo la verdad que Jesús está diciendo. Por lo tanto, el Jesús que adora la doctrina de la luz del mundo, de la iglesia de la luz del mundo, la doctrina unitarista de los Jesús solo, no es el Jesús de los evangelios, no es el Jesús de la Biblia, es otro Jesús. Es un Jesús que adora igual al Jesús que adora el catolicismo. El catolicismo adora un Jesús amarrado, un Jesús crucificado, un Jesús planaseado, un Jesús frustrado, un Jesús perdedor. Pero el Jesús de nosotros, los evangelios, es vencedor. Dice la Biblia que triunfó en la cruz del Calvario. Dice que venciendo a todas las potestades y principados, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. El Jesús que yo tengo es un Jesús humilde, es un Jesús que vino a este mundo en condición de hombre, que se humilló hasta lo sumo. Pero el Jesús, el mismo Jesús, dice la Biblia que ahora está sentado a la diestra del Padre. Y por lo tanto yo lo alabo, lo adoro y lo bendigo. La salvación que Cristo dio es mi salvación y la voy a defender en todas partes del mundo. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Dele gloria a su nombre. Estos tipos de los Jesús solo tienen esta doctrina diabólica y tienen otras doctrinas más diabólicas todavía. Por ejemplo, ellos dicen que tienen dos intercesores, que son Aarón, el sacerdote Aarón, y el profeta Samuel. Lo tienen como intercesores, además de Cristo. Como la iglesia católica tiene a María de intercesora, además de Cristo. Pero la Biblia dice que solo hay un intercesor a favor de los hombres, un mediador, solo es Jesucristo. Eso dice el evangelio. Y creer en el evangelio es creer en Cristo, y creer en Cristo es creer en el evangelio. Tú no puedes creer en Cristo y no creer en el evangelio. Tú no puedes decir que eres de Cristo y no crees en el evangelio. Creer en el evangelio es creer en Cristo, y creer en Cristo es creer en el evangelio. Si tú crees en Cristo, crees en el evangelio, y si tú crees en el evangelio, crees en Cristo. No hay manera de separarlo, porque Cristo es el evangelio, es la historia de su obra, es la historia de su vida. No puedes separar el evangelio de Cristo, porque el evangelio es Cristo. La buena noticia es que Cristo, con su obra, con su historia, cumplió todo para darnos salvación y vida eterna. ¿Me está escuchando? Pues los Jesús solos tienen como a estos, como intercesores. Además de Jesús, el Jesús falso que ellos adoran, tienen también a Aarón y al profeta Samuel como intercesores. Igual la iglesia católica tiene a la Virgen María con todos los santos, con una cadena interminable de santos como intercesores. Escúcheme, al final ninguna religión ama a Jesús. Ninguna religión ama a Jesús. Por lo tanto, no aman su evangelio. No aman su evangelio, porque el evangelio es la vida de Jesús, la obra de Jesús es la palabra de Jesús, es la palabra de Dios. Ellos aman su religión, ellos aman a los hombres, y al final ellos aman a Satanás, porque detrás de toda religión quien está es el diablo. De toda religión, en toda religión que hay en el mundo, quien está detrás es Satanás. El evangelio no es religión, el evangelio es poder de Dios. El evangelio no son costumbres, no son doctrinas de los hombres, no son filosofías de esta tierra. El evangelio es la verdad de Dios escrita en esta palabra que estamos leyendo en este momento. Por ejemplo, por lo tanto, la Biblia dice que detrás de cada ídolo, de un ídolo, hay un demonio. Bueno, lo mismo le digo yo, detrás de cada religión está Satanás. Así como detrás de cada ídolo hay un demonio, así detrás de cada religión está el diablo. Cualquier religión que sea, puede ser la más bonita, la más aparentemente por encima hermosa, puede ser muy piadosa, con cara de piedad, pero negando la eficacia. Pero si contradicen el evangelio de Cristo y la palabra de Dios,
tal religión pertenece a Satanás. Y las doctrinas que tienen son doctrinas de demonios. Contradecir la mitad de un versículo del Evangelio es contradecir la obra de Cristo. Y si usted contradice el Evangelio, usted está contradiciendo la verdad de Dios. Y todo lo que está en contra de la verdad de Dios es mentira. Y todo lo que es mentira procede de uno que se llama el padre de mentira, que se llama Satanás. Por lo tanto, toda religión, quien está detrás de toda religión es Satanás. No tengo ni la menor duda que las religiones son del diablo y le pertenecen a Satanás. Mas la iglesia y el Evangelio no es religión, es poder de Dios para salvación. Ese es el fin primordial del Evangelio: salvar tu alma, salvar tu vida, ayudarte para que llegues al reino de los cielos. En esta hora, mi amigo hermano, entiende estos propósitos de Dios. Ninguna religión ama a Jesús. Simplemente utilizan el nombre para tener algo de reputación. Escúcheme. Ninguna religión ama a Jesús, pero simplemente utilizan su nombre para tener alguna reputación. Por eso todas hablan de Jesús, pero la gente dice, no, pero si los católicos hablan de Jesús, pero también de María. ¿Y qué tiene que ver María en este entierro? ¿Acaso que María fue la que murió crucificada? Y es María la que está sentada a la diestra del Padre, pues. María no es edad, María está en el polvo de la tierra, va a resucitar con los santos en la primera resurrección. Por lo tanto, el que está sentado a la diestra del Padre es Jesús. Entonces ellos te hablan de Jesús, pero también María. Ahí va la mentira del diablo. Y una verdad revuelta con mentira al final es mentira. Porque no puede proceder ninguna mentira puede proceder de la verdad, como ninguna verdad puede proceder de la mentira. La verdad, la mentira y la verdad son enemigas, no se hablan. Lo único que la mentira anda vestida de verdad. Y la verdad no necesita vestirse porque ella no necesita esconder nada, anda desnuda. Y la verdad desnuda duele. Y por eso a la gente le duele que le digan que a los que adoran a María van para el infierno. Les duele que le digan, y a muchos evangélicos que todavía son católicos, les duele que les digan que se siguen adorando a María. No, que es la madre de Dios. Que Dios no tiene madre. Dios es el principio y el fin, el alfa y el omega. Ella fue la madre de Jesús, pero Jesús también ya después dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, en el libro de Apocalipsis. María solo fue el envase, el propósito, igual que nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? No somos el envase, solo somos el parlante. Yo solo soy el parlante de la palabra de Dios. La palabra de Dios, esta palabra no es mía, ni me pertenece, ni soy el dueño de ella. Yo soy el parlante que Dios usa para hablar, y por misericordia lo hace, porque no soy digno de hacerlo, pero Él en su misericordia me ha tomado. Alabe y bendiga su nombre y adórelo, porque es bueno. Aleluya. ¿Me está escuchando? Escúcheme, ninguna religión ama a Jesús, simplemente utilizan el nombre de Jesús para tener alguna reputación. Por eso usted escucha que todas las religiones hablan de Jesús. Si habla con un testigo de Jehová, sí, Jesús es un gran profeta, un maestro moral, es un diosecito, dice la Biblia, y una buena persona. Jesús es el arcángel Miguel, te dice, toda terapia te sale. Hablar con los Jesús solo, aquellos que exageran, solo Jesús, y que no. Otra mentira, porque el mismo Jesús dio testimonio de su Padre. Y la Biblia dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y el Padre y yo uno somos. Ahí están más perdidos que piojos en peluca los Jesús solos. Entonces, lógicamente, ellos utilizan el nombre de Jesús. Los adventistas hablan de Jesús. Los testigos de Jehová también hablan de Jesús. Los mormones hablan de Jesús. Incluso los mormones dicen que son la iglesia de los santos de los últimos días. De Jesucristo, dicen. Todo el mundo utiliza el nombre de Jesús para tener reputación, pero ellos no aman a Jesús. Los testigos de Jehová defienden sus atalayas y al arcángel Miguel, porque el arcángel Miguel es el Jesús de ellos. Dicen que el arcángel Miguel es Jesús. Y la Biblia dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? A ninguno. Los ángeles no son hijos, los ángeles son criaturas creados. Igual que el hombre común, el hombre es una criatura creada. Los hijos son los que aceptan a Jesucristo como su salvador personal, y cuando lo reciben, entonces somos adoptados. Y somos adoptados, no es que somos hijos originales. El original es Cristo, y por medio de Él, por su sangre, hemos sido adoptados, hemos sido tomados en adopción. No es la tira de gran paquete. ¿Me está escuchando? Porque yo he visto gente soberbia. Soy un hijo del Altísimo. Me tocan a mí, que están tocando la niña, lo tocan a usted, que lo toquen. Si tocaron al verdadero hijo, no le van a planasear a usted. Si con el árbol verde barrieron las calles de Jerusalén, ¿qué piensan que van a hacer con las nuestras? Me tiene sin cuidado eso. Lo importante es que sepamos lo que la Biblia dice. Y hoy vemos a esta religión, los testigos de Jehová defienden sus atalayas. Es un gran negocio las atalayas. Son millones y millones que ganan al año, porque obligan a cada miembro, le mandan las 25 atalayas, y no es que las va a devolver, él las tiene que vender, y si no las vende las tiene que pagar. Ese es el gran negocio de los testigos de Jehová. Y ellos tienen al arcángel Miguel, le dicen Jesucristo. Tenemos a los mormones. Usted platica con un mormón, él defiende a José Smith y a su ángel Moroni. Yo no sé dónde salió ese moreno. Moroni, disculpe. No me ofendan también, no estoy diciendo con mala intención. Moroni, ese ángel, no sé de dónde lo sacaron de la manga de la camisa. En el Evangelio, en la Biblia no existe Moroni. No está Moroni, pero ellos tienen un ángel Moroni.
Y José Smith dice que recibió las placas nuevas de la ley en Nueva York, imagínense, ya no fue en Jerusalén. Entonces, estas son las historias de estas iglesias. Y estos son los que defienden estas personas. No defienden el evangelio, no defienden la obra de Cristo, la vida de Cristo. Ellos hablan de Cristo, pero ellos no te van a defender eso. Por ejemplo, vos platicás con un adventista. Un adventista no va a poner a defenderte a Jesús. Defiende el sábado. Defiende a la sierva Elena G. de White, a la profetisa de ellos. Es más, le preguntan antes de bautizar a uno en ese miembro, ¿usted cree en todas las enseñanzas de Elena G. de White? Y él dice, no, tengo duda en alguna, no lo podemos bautizar. Hasta que creen todas lo vamos a bautizar. Porque ellos no predican a Jesús para salvación, sino que predican a Elena G. de White para salvación. Usan el nombre de Jesús, pero su confianza está en lo que dice la sierva Elena G. de White. La Biblia dice, mas sea Dios veraz y todo diablo mentiroso, todo hombre mentiroso. Hay que creer en lo que Dios dice en su palabra. Créale a Dios. Es mejor creerle a Dios que creerle a los hombres. Los hombres te llevarán al fracaso, los hombres te llevarán a la religión y la religión te llevará al infierno. Pero la palabra de Dios, el evangelio, te lleva a Cristo y Cristo te dará salvación para llevarte al cielo. Aleluya. Esa es la verdad del evangelio, aleluya, que no le guste. Y vemos a los adventistas defendiendo su sábado, defendiendo a Elena G. de White, ellos discuten más por eso. Te encontrás con un católico vos y empiezan a hablar de las cosas de... ¿A quién va a defender? A María. No te habla de Jesús, te habla María. Y es que María, que la madre de Dios, que no es porque no la respetan, y casi lloran. A Jesús lo barrieron y a Jesús no le importa lo que digan de Jesús. A ellos les preocupa lo que digan de María. Esa es la religión. Usan el nombre de Jesús, pero aman otras cosas. Ellos no aman a Jesús, aman sus propias doctrinas, sus filosofías con las que los ha engañado Satanás. Eso es lo que aman. Un católico no defiende a Cristo. Si vos hablas mal de Cristo, él tiene cuidado. Pero hablarle mal de María y ni quiera a Dios. Jesús, María y José, Ave María purísima, sin pecado concebido y sin demonios metidos. Mire, ese tiene más demonios. Ese demonio que adora la iglesia católica tiene más demonios que usted no se imagina. No solo tiene el demonio de ella, sino que tiene un montón de hijas que son demonios. Entonces no acepte las mentiras de Satanás. El único que da salvación se llama Jesucristo. Eso dice el evangelio. El evangelio es Cristo y Cristo es el evangelio. La iglesia católica romana, vos podés hablarle, el tema de ellos es María y los santos y sus santos demonios. Y su Padre Celestial, ellos tienen un Padre Celestial, un Padre, pero no está en los cielos. El Padre de ellos está aquí, en la tierra. El Santo Padre, así le dicen ellos. El Santo Padre, se le llama también el Santo Padre, el Papa. Su Cristo aquí en la tierra, porque le llaman el vicario de Cristo, que quiere decir Cristo en la tierra. Eso, a ese adoran ellos. No adoran al que está en los cielos. Eso es su Padre. Tienen un falso Jesús, crucificado, amarrado, amargado, y tienen un falso Padre en Roma. Y en los cielos no tienen nada, porque ellos ni siquiera tienen el paraíso, el tercer cielo, el seno de Abraham. Ellos tienen un purgatorio, ellos tienen aquí cerquita, lo tienen debajo de la tierra. Así que ustedes siguen a la religión para allá abajo, va para el infierno. No hay quien lo pare, va en tobogán para el infierno. Pero todavía hay esperanza, mientras hay vida hay esperanza. Todavía está vivo, todavía no se ha muerto, todavía respira, todavía puede aceptar a Cristo y recibir la promesa que tiene el evangelio, la buena noticia que hay salvación y vida eterna en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Aleluya. La religión evangélica, todas sus denominaciones, la mayoría del neopentecostalismo, las religiones evangélicas de los milagros, señales y manifestaciones espirituales no bíblicas, todas hijas de la misma nana, de la ramera, la adoran a la nana y la defienden. Si usted se encuentra con un evangélico que le molesta que le hablen mal de la iglesia católica, ese no ha conocido a Cristo. Porque nosotros no hablamos mal de la iglesia católica, nosotros hablamos mal de lo que hacen, de sus mentiras. Yo no tengo por qué hablar mal, yo no me sé el nombre de ningún cura, ni me interesa saberlo. No sé cómo se llama ningún cura, si a Francisco o a Chico porque es famoso y sale en televisión. Pero solo sé que se llama Chico y ahí no sé cuál es, y ese no es el nombre de él, ese es el que le ponen. Chico III, yo no sé cuántas rayas tiene este. El otro se llamaba Juan Pablo II, pero esos no son los verdaderos nombres de ellos. De ahí yo no le sé el nombre a ningún cura. Yo no tengo nada personalmente contra los miembros, no conozco a ninguno que está sentado en la silla que va a la iglesia católica. Simplemente estoy en contra de las mentiras del diablo, de las mentiras de sus doctrinas, de las mentiras que les enseñan, y tengo que defenderle. El otro día me peleé con un familiar porque estaba publicando, queriendo torcer la escritura, un cura jalando una enseñanza sobre María. Los marianistas decían que por qué no respetan a la madre, que Jesús era, es cierto, ese versículo lo estaba torciendo, que había un solo mediador entre Dios y los hombres, pero cuando Jesús dice, cumplió en la cruz, dice
le hizo de mediador y abrió la puerta para que vinieran un montón de mediadores. Ahora ya no solo hay un mediador, hay un montón, y entre ellos está María. O sea, torciendo, ¿dónde dice eso? En ninguna parte. Ellos tuercen la escritura para tratar de enseñar sus herejías apóstatas y diabólicas para que la gente no le resplandezca la luz del evangelio. Como a la gente no le gusta leer la Biblia, y el más feliz de que usted no lea la Biblia es Satanás y las religiones. El catolicismo se pone feliz cuando usted no lee la Biblia o cuando solo lee el catequesis, y cuando ya le han lavado bien el morro, le dicen que agarre, que lea la Biblia, pero usted ya está embotado, usted ya está clavado, usted ya no reacciona, ni así le pega un leñazo en la nuca, usted no reacciona porque tiene lavada la mente con las mentiras del diablo. Aleluya. Eso está como un homosexual. Cuando empieza con sus ademanes, que está muchacho, se puede hablar con él y tal vez ahí puede reaccionar. Una vez que ese loco se puso chiches, se puso nalgas, se mandó operar, se hizo un montón de cosas para que lo haga regresar de ahí solo. Un milagro, porque han sucedido milagros. Había curas que se han arrepentido. Bueno, la misma iglesia protestante nació de un cura que se arrepintió en Alemania, Martín Lutero. Hay sus excepciones, porque lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Pero una en un millón. Por eso de lo que usted dice que es difícil es que un rico entre el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Pero lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. 1 en 1.000.000 se arrepiente. Allá aparece 1 en 1.000.000 que logra reconocer y se vuelve a la misericordia de Cristo. Pues la religión evangélica igual, que son hijas de la ramera, del neopentecostalismo, con milagros, señales y manifestaciones espirituales no bíblicas. Estos defienden la danza. Usted habla con uno de estos, ellos defienden la danza, defienden el positivismo, defienden las falsas señales, los prodigios falsos, pero sobre todo defienden la prosperidad. Defienden el billullo, el billete, el pisto, el cual es su Dios. Todo es billetes, lluvia de milagros, lluvia de dólares. Venga, bueno, aquí, una iglesia aquí, un loco descaradamente estaba diciendo que en este evento que iban a tener atmósfera de bendición, se llamaba, que iba a llover dólares, que si usted quería dólares que viniera, porque a mitad del evento iban a empezar a llover dólares del cielo. Le ha pegado una tormenta y una empolvada que le ha caído hasta no haber enlodado, llegaron todos, pero ellos siguen creyendo en esas mentiras, siguen creyendo. Dice, hermano, dijo el diablo, y le mandó esa tormenta, dice, y el viento se llevó los dólares para otro lado. Mire qué gente más estúpida e ingenua. Pero eso les gusta, y usted no los puede cambiar. Uno les habla del evangelio, pero ellos quieren la mentira, amaron la mentira, les gusta la mentira. Porque el hombre por naturaleza es mentiroso, el hombre por naturaleza es religioso, al hombre por naturaleza le gusta la mentira. Mire, cuando un niño nace, va que usted no le enseña a un niño a mentir, el niño aprende a mentir solo. Usted le enseña al niño a decir la verdad. Usted le enseña al niño a ser respetuoso, a ser puntual. Usted le enseña las cosas buenas, pero las malas el niño ya las trae en la carne. Usted no le enseña a mentir a un niño, él solo aprende. Él ya sabe, desde que nace ya viene en la carne esa mentira natural. Porque el hombre por naturaleza es mentiroso. Y la mentira es religión, entonces por naturaleza es religioso. Hay que sacudirse, hay que romper esas ataduras de maldad, hay que romper esas cadenas de maldición y venirse al nombre maravilloso y poderoso de Jesús, que nos da la verdad. Que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ahí es donde tomamos fuerza para caminar en el reino de los cielos, en el camino de Dios, en el evangelio verdadero, en el evangelio de verdad, en el nombre poderoso de Jesús. Pues usted mira hoy a los evangélicos, ellos defienden su prosperidad, sus señales, sus prodigios, sus danzas. Su danza, qué triste ver. El otro día miré una hermanita publicar, dice, ay, me acuerdo, dice, cuando nosotros danzábamos en la iglesia, cómo se sentía, qué maravillosos tiempos. Dice, yo no sé por qué tienen tanto contra la danza. Dice, yo fui maestra de danza en la escuela bíblica, dice, y nosotros sentíamos, dice, hasta los pelos se nos engrifaban, dice, cuando danzábamos. Mire, ¿dónde ha visto a Jesús danzando? Usted a los discípulos danzando. Pero bueno, ellos imitan a Israel, las promesas terrenales, pues con las promesas terrenales se van a quedar, pero nosotros imitemos las cosas celestiales, las cosas de arriba, las que dan vida eterna, en el nombre de Jesús. Hasta ahora solo un pequeño remanente seguimos defendiendo el evangelio del que está sentado a la diestra del Padre. Un pequeño remanente seguimos defendiendo el evangelio del que está sentado a la diestra del Padre. Cada día serán menos los que seguiremos defendiendo el evangelio y creyendo en esta gloriosa palabra. Cada día se irá diluyendo la palabra, están apareciendo nuevas traducciones que le están quitando un montón de versículos importantes a la Biblia y de palabras importantes a la Biblia.
Pero aún tenemos estas y nosotros las vamos a guardar mientras vivamos, se las vamos a dejar a nuestros hijos. Y vamos a defender el Evangelio hasta el último aliento de vida que tengamos. Un pequeño remanente vamos a seguir defendiendo el Evangelio. No porque Cristo necesite que le defendamos. Si más bien dice la Biblia que Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. No porque Cristo necesite que le defendamos. Él no necesita que nosotros le defendamos. Pero para eso dejó su iglesia. Porque dice la misma Escritura que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Y hay piedras hablando hoy en día. Yo he visto mundanos que tienen más entendimiento que un montón de evangélicos imbéciles, por no decirles otra palabra. Porque no les puedo hablar como el hermano, como el apóstol, el falso apóstol Santiago Zúñiga, que también lo engañó el diablo, le ha hecho creer que es apóstol. Y aquí lo tuvieron en un programa donde lo dedicaron estrella del mes de las redes sociales, o estrella errante. Él mismo está aceptando todos esos títulos. Ahí, bueno, es un problema de él, todavía está vivo, se puede arrepentir el carecaballo, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que mire, hermanos, dice que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Jesús está intercediendo por nosotros. Nosotros defendamos su evangelio, porque la Biblia dice que fuimos puestos para defensa del evangelio. ¿Dónde dice eso? Tenemos que leerlo. La Biblia dice que fuimos puestos para defensa del evangelio. Eso está en Filipenses capítulo 1, verso 16 al 17. Dice Pablo, ahí dice que algunos anuncian a Cristo hipócritamente, pero otros por amor, sabiendo que estamos puestos para defensa del evangelio. Entonces nosotros estamos puestos para defensa del evangelio, un pequeño remanente que defendemos el evangelio, no porque Cristo necesita que lo defiendan, sino porque para eso Él dejó su iglesia. Más bien Cristo está intercediendo por nosotros delante del Padre todos los días. Él intercede por mí todos los días. El diablo me acusa, los ángeles, puede ser que hasta los ángeles me digan, mire, ese Freddy ha hecho esto, ha hecho lo otro. Entonces Jesús dice, sí es cierto, Padre, Él se ha equivocado en esto, en lo otro, pero yo morí por Él. También toma en cuenta que aquí está perseverando, que no se ha tirado, que no se ha ido, que ha seguido luchando. Y Padre, ten misericordia, recordate que son carne. Y empieza Jesús a interceder por nosotros. Si no fuera por la intercesión de Cristo, ya estaríamos quebrados. Si no fuera porque el Espíritu también intercede por nosotros con gemidos indecibles, a ver dónde estuviéramos. Pero por la misericordia del Señor somos lo que somos y estamos donde estamos para la gloria y la honra de su nombre. Y si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Y cuando tú hablas la verdad, el enemigo te va a atacar con todo. Y te va a querer acusar de cualquier cosa, de tus debilidades humanas, de tus debilidades mentales. Él va a usar cualquier situación. El cristiano, cuando está predicando la verdad, el diablo lo acusa hasta de lo que come. Si come mucho, le dice, estás comiendo mucho. Buenos dos cristianos. No tiene que ver nada la comida. Pero el diablo todo te hace sentir mal. Por todo el diablo te acusa. Eso es su trabajo. Pero hay uno que te está defendiendo en los cielos. Se llama Jesucristo. A Él alabemos en esta hora. Ahora mire, le voy a terminar diciendo esto. El Evangelio dice que solo tenemos un solo Salvador. Usted quiero que lo lea conmigo. Hay un solo Salvador. Nunca quiero que olvides esto del Evangelio, para que nadie te engañe, ninguna religión te puede engañar. Porque todas las religiones buscan otros salvadores y otros intercesores y otros mediadores. Los testigos de Jehová tienen otro mediador, Charles Mueller. Los mormones tienen otro mediador, José Smith. Los adventistas tienen una mediadora igual a María, Elena G. de White. Los católicos tienen otra mediadora, la Virgen María. Los Jesús solos tienen otro mediador, dicen que son Aarón y Samuel. Y ellos tienen varios mediadores, mediadores, intercesores y salvadores. Pero la iglesia del Señor, el remanente de Dios, nosotros los que aún creemos en los evangelios, sabemos lo que dice la Biblia. Y quiero que leas estos versículos conmigo y te queden para siempre grabados en tu corazón. Primero, el libro de Hechos 4:12. Dice que hay un solo Salvador para los hombres, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesucristo. No hay otro nombre. El único nombre que da salvación es el nombre de Jesucristo. Escúcheme, no es el nombre del Padre ni el nombre del Espíritu Santo, es el nombre de Jesucristo. Estos tres son uno, pero es en el nombre de Jesús que somos salvos delante del Padre. Es Jesucristo el nombre de la salvación. La salvación la tenemos por Cristo. Esta salvación Dios nos la regaló por medio de su Hijo. Pero el que cumplió la obra expiatoria o la forma de Dios que la cumplió fue Jesucristo. Por lo tanto, no hay otro nombre bajo el cielo, debajo del cielo en el que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. También dice que solo hay un intercesor. En Romanos 8:34 dice que está intercediendo delante a la diestra del Padre por nosotros. Ahí lo dice en Romanos 8:34. Y dice que tenemos un solo mediador.
Ese está en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Un solo mediador. Vamos a leerlos estos dos últimos. Romanos 8:34, donde dice que tenemos un intercesor en los cielos. Romanos 8:34. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Ahí está Jesús a la diestra de Dios, intercediendo por quién, por usted, por mí, por nosotros. Él es mi intercesor. No necesito no necesito a María, no necesito a Smith, no necesito a Charles, no necesito a Elena G. de White. Tengo mi propio intercesor. El mismo que murió por mí, me dio salvación, está sentado a la diestra del Padre intercediendo por mí. No necesito tampoco otro mediador, porque la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Eso lo encontramos en Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es el único mediador. María ahí no tiene vela ni entierro, no está ella autorizada para mediar, como dicen los católicos, en ninguna manera. Y también dice la Escritura que tenemos un solo Salvador. María no es corredentora ni salvadora de nadie, ni puede salvar a nadie. La verdadera María se va a salvar por Cristo, la que espera en la resurrección y la que espera con nosotros el arrebatamiento en los aires. Mire que lo que dice el libro de Hechos 4:12. Y en ningún otro, escúcheme, esta palabra es importante. Si el versículo pudo haber dicho, y solo en una hay salvación, en Jesús, pero dice, le antepone, y en ningún otro, ninguno es ninguno, ningún otro, ninguno, en ningún otro. O sea, lo que le está diciendo es que no hay absolutamente nadie más, porque sabía lo que iba a hacer el hombre en sus religiones. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay, y vuelve a decir, no hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Tenemos un solo Salvador, el Evangelio lo dice, pero para eso hay que creer en el Evangelio, porque el Evangelio es creer en Cristo y creer en Cristo es creer en el Evangelio. No, tenemos un solo Salvador, Jesucristo. Tenemos un solo intercesor, Jesucristo, y tenemos un solo mediador, Jesucristo. De ahí ningún ángel puede interceder por nosotros. Óigame bien, ningún ángel puede interceder por nosotros, ningún arcángel, ninguna virgen, ningún ídolo, ningún hombre. Solo Jesús puede interceder por nosotros. Solo Jesús puede mediar por nosotros. María no puede mediar, Smith, los ángeles no pueden mediar. Los ángeles observan y bendicen el nombre de Dios y alaban. Dice que anhelan ver todas estas cosas, glorifican y adoran a Jesucristo. En ningún otro hay salvación. Y solo Él puede interceder y solo Él puede ser el mediador. Amigo, hermana, que me escuchas en esta hora, todavía hay tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza. Él puede ser tu salvador, Él puede ser tu intercesor y Él puede ser tu mediador. Tan solo tienes que creer en Él y creer en su evangelio. Creer en Cristo es creer en su evangelio, y creer en el evangelio es creer en Cristo. Tú no puedes venirme a decir a mí que crees en Cristo y no crees en su evangelio. No puedes venir a decirme a mí que crees en el evangelio y no crees en Cristo. Ni me puedes decir que crees en Cristo y no crees en su evangelio. Creer en Cristo es creer en el evangelio. Creer en el evangelio es creer en Cristo. Porque en ningún otro hay salvación más que en el nombre de Jesucristo. Todavía hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Él es Dios de vivos y no de muertos. Los que se murieron ya no tienen esperanza. Si se murieron sin Cristo, les pueden hacer coronar todos los años. Les pueden poner el vaso de agua para que vengan a beber, que lo que consume ese vaso de agua es el calor, pero ellos dicen que el muerto se lo bebe. A uno que murió, que era borracho, le ponían guaro. Y el cuirro de la casa, el muchacho se lo levantaba a tomarlo, y la mamá decía, se está viniendo Adrián a tomarse el vasito. Y era el hijo que levantaba de noche. Todos los días le ponía un octavo de guaro, que él todos los días lo mandaba. Porque el guaro es para los vivos. En el invierno no se toma guaro, allá se toma juego. Allá brama el valiente. Allí llora el hombre en ese lugar. Pero todavía hay esperanza para usted. Usted no debe ir a ese lugar. Usted tiene un mediador, un salvador y un intercesor. Jesucristo se llama, y espero que le reciba como su salvador personal. Dios le bendiga en esta hora. Espero volverlos a ver en otro programa más de Momentos Bíblicos. El Señor le bendiga.